Buenas tardes, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a la unidad número 3 en nuestro módulo de metodología de la investigación 3, los métodos cuantitativos. En esta unidad vamos a hablar sobre el planteamiento del problema cuantitativo y sus principales elementos. En este sentido, pues vale la pena iniciar con que las investigaciones se originan por ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva, que habrá de investigarse desde la perspectiva cuantitativa. El primer acercamiento que tenemos es la idea de investigación, que representa el primer acercamiento a la realidad que se investigará o a los fenómenos o eventos que se van a estudiar. En este sentido, pues debe haber una gran confluencia de estas ideas. Se originan a partir de la observación, a partir de los intereses del investigador o de los problemas a resolver. Estas ideas surgen también como una forma de estructurar la investigación y consiste en esbozar con mayor claridad y formalidad lo que se desea investigar. Este es el primer elemento, digamos el elemento previo para la planeación o el planteamiento del problema de investigación, el cual sin la idea pues no tendría ningún sentido. Así pues, una vez se ha concebido la idea de investigación, el estudiante o el científico ha profundizado en el tema en cuestión y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. En este sentido, este planteamiento tiene una orientación hacia la descripción, la predicción y la explicación. Asimismo, lograr que el problema sea lo suficientemente específico y acotado. La idea de poder plantearse el problema es delimitar en esencia los planteamientos cuantitativos de la investigación. El planteamiento y sus elementos son muy importantes porque prevén las directrices y los componentes fundamentales de la investigación. Además, resultan claves para entender los resultados. Eh, los datos medibles y observables. Esto es fundamental en los planteamientos del problema cuantitativo. Los criterios para plantear el problema. Estos son básicamente tres, los cuales pues son los siguientes. Primero, debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. Esta debe darnos, por ejemplo, el efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, cómo se relaciona, para que así el investigador no tenga, eh, digamos, formas de desviarse de su investigación. Después debe expresar una relación entre dos o más conceptos. El problema no puede centrarse simplemente en una variable, debe tener mínimo dos conceptos o variables que se relacionen entre sí. Finalmente, el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. ¿Esto qué significa? Que debe ser observable en la realidad única y objetiva, y que debe trabajar los aspectos observables y medibles en la realidad. Los elementos principales de la investigación cuantitativa, el planteamiento de la investigación cuantitativa, según la metodología de Sampier y sus colaboradores, han sido definidos 5. El primero son los objetivos de la investigación. Es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan ante todo contribuir a resolver problemas en especial, y otras simplemente lo único que buscan es probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella. Son las guías del estudio. Lo que nos pretenden es con claridad expresar hacia dónde se dirige este estudio.
evitar posibles desviaciones en el proceso. Es importante aclarar que los objetivos tienen la finalidad de señalar a lo que aspira la investigación y se debe explicar con claridad, pues son las guías del mismo. Uno de los ejemplos puede ser evaluar cuáles son los factores mencionados tienen mayor importancia en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes, por ejemplo, o también se puede decir determinar, evaluar, analizar, describir. Y esto es lo que va a dar un poco el alcance del proyecto. Las preguntas de investigación son claves dentro del proceso porque además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Al hacerlo en forma de preguntas, se tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimizará la distorsión. Esto es lo que intenta resumir hacia dónde se va la investigación y cuál es el objetivo final al cual quiere irse. Las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. Las preguntas, por lo tanto, no deben ser utilizadas en términos ambiguos o abstractos. El tercer elemento que plantean los autores es la justificación de la investigación. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de razones, el para qué y el por qué del estudio. La justificación indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante, para lo cual pues hay una serie de criterios que ayudarán a explicar la importancia potencial de una investigación. El primero es la conveniencia y se hacen preguntas tales como ¿qué tan conveniente es la investigación y para qué sirve? El otro elemento o criterio puede ser la relevancia social, cuál es su trascendencia para la sociedad, quiénes se beneficiarían con los resultados de la investigación y de qué modo. Y finalmente las implicaciones prácticas, cuánto, cómo ayudaría a resolver algún problema real, tiene algunas implicaciones trascendentes en la amplia gama de problemas prácticos, o sea, cómo este problema ayuda realmente a solucionar los problemas prácticos. El otro criterio es el valor teórico. Con la investigación que se llenará un vacío del conocimiento, se podrá generalizar los resultados a principios más amplios. La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar otra teoría. Esto es todo alrededor de cuál es el aporte teórico o los refuerzos que puede dar en términos teóricos y ese valor agregado a esa teoría o al conocimiento. Y la última es la utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear otro instrumento nuevo para recolección o analizar datos, por ejemplo, contribuir a la definición de un concepto, variable o relación entre las variables. Entonces es como dentro de su metodología pues nos aporta nuevos elementos para posteriores investigaciones. Finalmente se encuentra la viabilidad de la investigación. En esta es importante analizar y considerar el planteamiento sobre la factibilidad misma del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos pues, de tipo financiero, humanos, materiales, que ayudarían a alcanzar la investigación. Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se llevará a cabo la investigación, es decir, tenemos que preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo esta investigación y cuánto tiempo tomará realizarla. En estos cuestionamientos lo que busca en última vez es evitar los malgastes o el desperdicio de recursos y que en la mitad de la investigación nos demos cuenta que era muy ambiciosa y no contábamos con los recursos o que simplemente no había necesidad de generar tanta investigación, tanto avance, porque no se justificaba. Entonces es importante hacerlo antes de empezar con el proceso como tal. Esta viabilidad busca que se haga la realización de un estudio en cuanto a los productos disponibles. Esto es muy importante, puesto que en la medida en que tenemos recursos muy limitados, pues la idea es hacer uso adecuado de los mismos.
Finalmente, lo que podemos decir es que también hay un flujo de ideas, eh, como a modo de resumen. En un primer instancia tenemos el tema, tópico o la idea en simplemente y solamente hacemos una ubicación del campo de estudio. Posteriormente hacemos un planteamiento básico del problema, donde nos hacemos como una preocupación o simplemente es algo que nos interesa o es algo que requiere solución. Y finalmente, posteriormente hay una justificación, evidencia de la literatura y experiencias anteriores que nos darán una definición del conocimiento a partir del estado del arte y apoyos de datos y testimonios que apalancarán pues parte de nuestra investigación. Es importante entender que hay una serie de herramientas que definen y precisan el planteamiento. Lo primero son las experiencias personales, lo segundo son las sugerencias de otros investigadores y tercero, pues las reflexiones individuales. A partir de esto, pues podemos hacer el desarrollo y el planteamiento del problema de investigación en temas del método cuantitativo. Agradezco la atención prestada y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.